actualizamos, está pasando, dando a conocer el número de inflación del mes de junio. 6% es la variación mensual, 115,6% interanual y la variación acumulada en lo que va del año, 50,7%. Los precios al consumidor, repetimos, aumentaron un 6% en junio de este 2023, con el siguiente desglose, y atención con esto: comunicación, 10,5% de variación mensual; salud, 8,6%; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 8,1%; equipamiento y mantenimiento del hogar en el 8%; educación, también por encima de la variación mensual, 6,6%; bienes y servicios varios, 6,6%; transporte, 6,5%; recreación y cultura, 6,5%; nivel general, 6%, tal como decíamos. Y vamos a los siguientes ítems que están por debajo de esta variación mensual, y me parece que acá hay un punto importante. 4,5%, bebidas alcohólicas y tabaco; prendas de vestir y calzado, 4,2%, y atención, alimentos y bebidas no alcohólicas, 4,1%, que dentro de este escenario muy preocupante, 6% de inflación mensual, por un número similar a este a nivel anual, hay países que ya se agarran la cabeza, digo, para que tomemos esto en perspectiva. Es un número mejor al desastre que hemos registrado en los meses anteriores, sí, no obstante, sigue siendo preocupante, pero lo que quizás da la cuota de alivio más significativa es que alimentos y bebidas no alcohólicas está por debajo de esa variación mensual, Gonza. Mira, Caro, acá se nota mucho, digamos, y hay que ser concreto con esto. Evidentemente le está funcionando al Ministerio de Economía el acuerdo con los principales productores y comercializadores de alimentos y bebidas no alcohólicas, que son básicamente los acuerdos que firma el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, por orden de Sergio Massa, con las principales empresas de producción y distribución alimenticia de la Argentina. Ahora, Caro, digo esto porque no es por ser pájaro de mal agüero, ni tampoco ser, como diríamos, mala onda, como dirían los chicos. Cuando uno repasa la inflación de los demás países del mundo, por más que el gobierno va a salir a decir que esto es un éxito del Ministerio de Economía, la realidad, Caro, es que es impresionante la diferencia, digo. Simplemente para que tengas, Caro, un dato: la inflación acumulada desde enero, es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, de España es de 2,2%, de toda la primera mitad del año. Y acá tenés 6% solo en un mes. Por eso cuando vos decís, es cierto, 4 y pico por ciento en alimentos, es una tendencia a la baja, pero que es mucho mayor, Caro, a lo que da en un país normal, digo. Es una locura. Imagínate que en Estados Unidos les petaban el aumento de los precios al presidente Joe Biden. Se enfrió la inflación, hay que decirlo, registrando un 3% anual. O sea, fíjate los guarismos a los cuales nos acostumbramos nosotros y los números de los que habla el mundo, ¿no? Pero, repito, 115,6% la variación interanual y una inflación mensual correspondiente a junio del 6%. Vamos a sumar ya mismo, por supuesto, como siempre, a esta charla a Marcelo Bonelli. Marce, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Carolina? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, imagino un alivio para el gobierno. No deja de ser un número que es un desastre, digamos. Un 6% de inflación mensual es un desastre, pero para el gobierno es un respiro. Sí, yo te diría que si me pueden sacar el retorno les voy a agradecer. Yo te diría, Carolina, que sí, como vos bien lo decís, digamos, políticamente es un oxígeno, un alivio. O sea, pasar de 8,4 a 7,8 y a 6%, digamos, está bien, pero obviamente el número es altísimo. O sea, 6% es un número que ningún aumento salarial acompaña. Esto perjudica a los sectores jubilados y pensionados, los que reciben planes sociales, los que asalariados, digamos, sindicalizados, que son los que más recuperan después, pero siempre atrás de los acontecimientos. Y ni te cuento aquellos asalariados que cobran en negro, están fuera de, digamos, no tienen salario en blanco.
Hay, digamos, para entender esto igual hay que ver un rubro. Ustedes recién lo hablaban, el rubro alimento, que fue el que menos subió. Ya el mes pasado también, no es que no aumentan más los alimentos, sino que aumentan menos que lo que venían aumentando. Ahora, si vos ves el desagregado, el INDEC, que lo tenemos acá, hay muchos productos de alto impacto en la canasta de alimentos, que son, por ejemplo, todo el tema carne, que tuvieron aumentos muy bajos. O sea, la carne, por ejemplo, la nalga aumentó el 0,7, el cuadril el 0,9, el pollo bajó 5,3. Todos los productos frescos que antes habían influido en lo que tiene que ver con aumentos muy fuertes, hortalizas, legumbres, bueno, muchos bajaron. O sea, después de ese pico que tuvieron producto también por la sequía, los meses de febrero, marzo, abril, ya en mayo habían bajado un poquito y en el mes de junio bajaron bastante, pequeño, las naranjas y demás, 25% bajó. Y algunos aumentaron muy poco, 3,2 la batata, la banana 4. Ahí está la explicación de la baja del índice de, digamos, de alimentos, sí, que 4,1. Y esto influye porque los alimentos tienen una gran ponderación en el índice. Influye para... Después el resto, viste, los aumentos continuaron, y ustedes estaban detallando toda el desagregado. Todo lo que es servicios tuvo aumentos fuertísimos. Y por otra parte te digo, o sea, 6% es mejor que 7,8 sin ninguna duda, pero es un verdadero desastre, ¿no? Es un verdadero... Seguimos mal en materia inflacionaria. Es un verdadero desastre, sobre todo considerando que el ministro de Economía, hoy precandidato presidencial por Unión por la Patria, había prometido cifras de inflación que comenzaran con el número 3. Digo, acá estamos hablando del doble. Sí. Para meses atrás, ¿no? Si no recuerdo, para abril. Para el mes de abril. Sí. Para el mes de abril. Ponele. Y estamos hablando de junio en el 6%. Estamos en una franja... O sea, vos fíjate, si vos analizás, para no sacar la foto de junio, ni de junio que fue un poquito mejor, o la de el mes de abril que fue horrible. Pero si vos analizás toda la inflación, digamos, desde el momento que asumió Massa, que obviamente asumió después de un estallido cambiario y después de toda la herencia de Guzmán. Pero si vos, esto bueno, es Massa, Guzmán, no importa. El tema es cómo le impacta a la gente. Claro. Estamos en una franja inflacionaria ya prácticamente hace un año que oscila entre el 5% y, bueno, el 8%, ¿no? Marce... Y es una franja inflacionaria que deteriora absolutamente a todos los que tienen poder adquisitivo de ingresos fijos. Marce, pensaba recién esto, ¿no? Para destrabar un poco el discurso del gobierno, que siempre le pone la culpa a lo que es la suba del valor de la energía y la suba del valor de los alimentos producto de la guerra. Y estaba viendo lo que es la inflación interanual y la acumulada desde enero de los países europeos que no producen ni alimentos ni energía, y todos tienen subas muy bajas desde enero. Por citar un ejemplo, digo, Alemania, desde enero 0,8. A ver, pongo un ejemplo cualquiera, agarro cualquier país. Sí. Bulgaria, 2,8 desde enero estamos hablando. Toda esta primera mitad del año. Agarro cualquiera. Igual Gonzalo, yo creo que, digamos, nosotros, digamos, no podemos comparar ni con Alemania, ni con España, ni con Estados Unidos. Sí nos podemos comparar con los países de América Latina. Y pero Marcelo, la inflación... Paraguay tenía interanual de inflación al mes de marzo 6,4%. Y claro, miren, Bolivia acumulada desde enero 0,8. Desde enero. Es una locura. Claro, por eso te digo. O sea, hay muchos países de América Latina con una estructura... Claro. Productiva mucho menos sofisticada que la de Argentina, ¿no? Que es una economía, la tercera economía de América Latina, aún con todo el tobogán que hemos tenido productivo. Pero digo, esto por otro lado, lo que alienta, y yo creo que hay que mirarlo así, es que si países similares o de estructura similares en idiosincrasia y de estructuras productivas mucho menos sofisticadas que la de Argentina, han logrado torcer la inflación,
quiere decir que Argentina puede torcer la inflación, ¿no? O sea, no Claro estamos que sí. condenados a vivir con alta inflación, como venimos, digamos, o sea, la inflación, digamos, durante el gobierno, yo te diría que hace 10 años o 12 años que estamos con niveles de inflación muy elevados. El último gobierno de Cristina, que era un gobierno donde nada más que no vas a encontrar los índices, pues escondían la inflación abajo de la alfombra, todo el manejo espurio de Guillermo Moreno y después de Kicillof. El gobierno de Macri, que hubo, digamos, un segundo año donde la inflación aflojó, el año 2017, el 2016 no, la inflación fue alta, hubo un sinceramiento, el 2017 aflojó y después 2018 y 2019 subió, bueno, llegó hasta el 54%. Y después viene todo el periodo de Alberto Fernández, que bueno, la inflación, salvo el momento, el terrible momento de la pandemia, donde no había actividad económica, claro, y ahí bajaron los precios, después saltaron con una gran... Y vos fíjate que el fracaso de este gobierno en materia inflacionaria también es el fracaso de las políticas, digamos, estatistas, dirigistas, de controles, porque el control de precios se viene aplicando... desde básicamente cuando la pandemia se empezó a flexibilizar un poquito, sí, fue hacia fin del año 2020, ahí el índice, digamos, estaba en 1,5, pasó al 2, 2,5, ahí empezaron los controles o congelamientos y llegamos al 8, ¿no? Sí. Y hoy, digamos, bienvenido el 6, pero no resuelve nada. Sí, Marce, también pensaba, vos imaginate que estamos en este escenario con tarifas pisadas en la Argentina, ¿sí? Oh. Con una estructura, sí, sí, una regulación de las tarifas energéticas que después se pagan con subsidios que, bueno, después termina siendo todo un círculo perverso donde... Las tarifas, Caro, o sea, las tarifas, te digo, están, te digo, en los últimos meses siguen subsidiadas, pero aumentaron bastante. Sí. Sí. Y yo creo que el rubro vivienda, electricidad, que subió el 8,1, está reflejando dos cosas. El aumento de las tarifas en la franja donde aumentaron, sectores medios altos, y el aumento del consumo. Porque, digamos, se hizo un aumento del gas y electricidad en los meses donde uno aumenta el consumo de gas y aumenta el consumo de electricidad por una cuestión de cantidad Marce, de horas a oscuras, ¿no? Pensaba recién lo que te decía Caro, Marce, digo, de los tres factores que hacen la inflación, ¿no? Sí. Me refiero a emisión, velocidad de circulación y expectativa. Los países como Perú, por ejemplo, son países donde el Banco Central no interviene con emisión para tapar los desaguisados del gobierno, donde la velocidad de circulación es moderada porque no hay justamente tanta emisión, y por último, donde la expectativa no es un desastre porque la gente, más allá de los cambios de gobierno, cree en el país, digo, en definitiva, de que las cosas no van a explotar. ¿Cómo esto es distinto en la Argentina, no? Hay estabilidad, sobre todo monetaria, en Perú, ¿no? Claro. Política no. De hecho, política hubo muchos problemas políticos. Totalmente. Muchos problemas políticos y la inflación más o menos... No, por eso digo... O sea, a ver, estamos mal. Yo creo que lamentablemente vamos a tener el periodo de inflación de estos niveles en esta franja, porque hay que analizarlo no solo un mes, sino a lo largo del tiempo. Vamos a tener que convivir con estos niveles de inflación durante lo que resta de este gobierno. Por ejemplo, te digo, el Banco Central de la República Argentina, que hace estimación de precios, que no la publica, estimaba el 6,7 para este mes de junio. Estima para julio 7. Es decir, que vamos a estar en esta franja. En lo que resta de este gobierno, y me parece que en el próximo gobierno, sea del signo que sea, el gobierno, digamos, si sigue Massa, si gana Larreta, si gana Burri o si gana Milei o la izquierda, lo que va a pasar es que se van a tener que tomar algunas medidas de inicio que van a ser inflacionarias, no antiinflacionarias. Ahora, acá el tema, el gran desafío me parece que es el siguiente. A raíz de la alta inflación de los últimos 6 años, sobre todo, los dos últimos de Macri y este gobierno, el salario ha caído mucho ha caído.
Ha caído todos los años el salario. Entonces, vamos a llegar a un momento, a fin de año, con un nuevo gobierno, con la necesidad de tomar algunas correcciones macroeconómicas, pero con una limitación, que es la capacidad de aguante de la gente, en el sentido de que los niveles salariales van a estar muy bajos. Entonces, va a depender mucho, yo digo, más que de la economía y de la receta económica, que más o menos es lo que hay que hacer, más uno, menos otro, más rápido, menos rápido, más o menos se sabe más o menos qué es lo que hay que hacer técnicamente, de la calidad política del próximo gobierno, del liderazgo político y de la explicación política, de decir, bueno, mirá, ya digo, sea el gobierno que sea, el signo que sea, la situación es esta. Para tratar de normalizar un poco las cosas hay que tomar algunas medidas no gratas, en un momento no grato, porque los salarios están bajos. Entonces la capacidad de comunicación, de explicación y de carisma y de consenso y de apoyo y de liderazgo del próximo presidente va a ser mucho más importante, a mi modo de ver, la cuestión política que la cuestión económica. Porque la receta económica más o menos... Lo que hay que hacer, o sea, acá hay que equilibrar la macroeconomía, lo primero que hay que hacer. Y equilibrar la macroeconomía son medidas que van a generar inflación. Entonces, la explicación a la gente y el liderazgo para llevarlo adelante va a ser muy importante. O sea, la política para mí a fin de año va a ser mucho más importante que la economía, ¿no? Que la técnica económica. Sin dudas. Y además, pensemos, Marce, en el escenario de un gobierno opositor, bien sabemos cómo es el peronismo y en particular el kirchnerismo siendo oposición, ¿no? Porque sí, más allá hay que ver eso, cómo se llega, cómo gana el próximo gobierno. Pero ya te digo, Maya, supongamos que gana Massa, también va a tener que hacer las cosas, porque si no, esto que estamos ahí al borde del abismo, ¿no? Y obviamente... si vos no haces algunas cosas no gustosas, digamos, y bueno, nos podemos caer, o sea, ¿podemos estar peor? Sí, podemos estar peor. Si las cosas no se manejan bien, sobre todo políticamente, podemos estar peor. ¿Podemos estar mejor? Sí, pero hay que explicarlo, hay que lograr que la gente te entienda y de alguna manera te apoye y te dé un crédito, por lo menos algunos meses, para tratar de encarrilar la situación, sea del signo que sea, te lo digo. Por eso esto es amplio, es una cuestión de análisis. Por cierto, lo que vos decís, tenés razón, Caro. Ahora, si gana la oposición y gana con un amplio margen, me parece que el kirchnerismo, bueno, la capacidad de reacción no va a ser mucha, ¿no? Y también, en todo caso, el próximo gobierno va a tener que lidiar con los tirapiedras, de alguna manera. Sin dudas. Marcelo Bonelli, con todo el análisis, la inflación de junio, 6%. Gracias, Marce. Hasta luego. Hasta luego.